Bueno, un saludo para todos, espero que estén muy bien. Vamos entrando en materia. Nosotros vimos el prólogo, ¿Me escuchan bien? Yo quiero saber si me escuchan bien porque aquí no tengo micrófono cerca, pero yo creo que este es como sensible, ¿cierto? Sí, sí, ¿Cómo sí, lo escuchan? escuchamos ¿Sí? correctamente. Listo. Bueno, entonces, nosotros digo que entramos en materia porque ahora mismo vamos a ver elementos como que más cercanos a nuestra realidad. Y ya me van a entender por qué cuando vamos viendo cada uno de los temas. Antes de eso, pidámosle a la Santísima Virgen que ella disponga nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestra sensibilidad para que podamos aprovechar al máximo este encuentro. ¿Listo? En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Les digo entonces que nosotros estuvimos con el prólogo de San Juan. Lo vimos a grandes rasgos porque el prólogo de San Juan es de tal manera denso en materia de doctrina. Yo creo que se los había comentado la clase anterior o no, esto lo comenté en un curso que estamos haciendo de Mariología en Radio María. Yo soy de esa tesis, yo soy de la siguiente tesis. Si la iglesia dice en algún momento lo contrario, me retracto, pero hasta que no llegue ese momento, yo sostengo mi tesis. Mi tesis es que a partir Juan Evangelista, no Juan Bautista, el primo de nuestro Señor. Bueno, claro que Juan Evangelista también era primo. Alguna relación familiar tenía con nuestro Señor. El caso es que Juan Evangelista, hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, los hijos del trueno, también de Boanerges, como lo llama la escritura, Juan tenía una mentalidad A en el momento en que se encuentra con nuestro Señor. Esos 3 años de vida pública que él acompaña a nuestro Señor Jesucristo, él ve milagros, escucha los dichos de nuestro Señor, sus sermones, mm, escucha el latido del Sagrado Corazón de Jesús. Eso lo dice la Escritura, él puso su oído en el pecho de nuestro Señor, escuchó los latidos del Sagrado Corazón de Jesús. Él acompaña a nuestro Señor al monte en la transfiguración. Él tuvo muchos privilegios. Es una palabra que a veces es señalada como si fuera algo, una actitud errada, tener una preferencia, ¿no? Yo puedo tener una preferencia libremente, nuestro Señor tenía una preferencia. Tenía unos apóstoles que había escogido por una preferencia especial, por una vocación especial. Una vocación especial es una preferencia especial de la providencia, que es un misterio. Él tenía a Pedro, Juan y Santiago, y con ellos se iba y venía. Y ellos se encargaban, como un primer núcleo de radicalidad, de transmitir a los demás aquello que convivían de una manera más especial ellos con nuestro Señor. Entonces Juan tuvo una formación muy especial, 3 años. Si yo estoy haciendo una formación de pregrado, me estoy preparando para ser arquitecto, para ser médico, para ser ingeniero, astronauta. Son más o menos unos 4 o 5 años de formación. Aquí ellos tuvieron 3 años de compartiendo con nuestro Señor Jesucristo. Eso es mucho más que cualquier carrera universitaria, o sea, ni se diga. Sería un absurdo comparar, pero para que nos hagamos la idea de lo que es formación hoy en día y lo que fue la formación que recibió Juan, Pedro, Santiago, Judas Tadeo, el mismo Iscariote, Santiago, los dos Santiago, no mayor, menor, etcétera. Todos ellos, 3 días, 3 años, perdón, día y noche conviviendo con nuestro Señor Jesucristo. O sea, él tuvo una formación impresionante. Además de aquello que la gracia le comunicaba y le hacía más agudo, más profundo y más fundamentado aquí en su intelecto. Llega el momento de la crucifixión, todos abandonan a nuestro Señor. Juan persevera al pie de la cruz. Muy seguramente por las oraciones de la Santísima Virgen, Nuestra Señora ayudó muchísimo en la perseverancia, en la santidad, a consolidar la santidad de Juan Evangelista. Y
Y él se ganó un regalo muy especial de nuestro Señor, que fue darle como madre a nuestro Señor. En él simbolizaba la humanidad. Nuestra Señora como madre de la humanidad se entregaba entonces a Juan, al cuidado de Juan. Ella cuida de Juan, él cuida de Juan, pero él, perdón, él cuida de ella, Nuestra Señora, pero en el fondo es Nuestra Señora la que termina cuidando de Juan. Porque no fueron solo 3 años de vida pública con nuestro Señor que comparte él, sino que él después termina siendo también formado, le complementa esa formación a Juan todo lo que vivió con la Santísima Virgen. Y ahí viene mi tesis. Mi tesis es que Juan terminó de entender profunda y radicalmente lo que vivió con nuestro Señor Jesucristo en el momento en que Juan empezó a convivir con Nuestra Señora. Porque si alguien durante esos 3 años de vida pública de nuestro Señor Jesucristo comprendió, asimiló, oído, guardó en su corazón y puso en práctica fue Nuestra Señora. O sea, que aquella que verdaderamente fue discípula en todo el sentido de la palabra y en el mayor grado excelso de aprovechamiento de ese convivio con nuestro Señor fue la Santísima Virgen. Entonces, es ella la que termina de formar y de consolidar la santidad de Juan Evangelista. Y eso, ahí entro en lo que les comentaba en la clase anterior, por eso el nivel, la altura y la profundidad del Evangelio de Juan. Tenemos los tres sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, y tenemos Juan que se sale de los cánones, de la regla. Juan tiene una visión totalmente diferente, o diferente no, más amplia, más trascendente de la vida de nuestro Señor. Y ese prólogo es de una profundidad, esos primeros versículos del capítulo 1 de San Juan, del Evangelio de San Juan, es de una profundidad impresionante. Ustedes lo vieron, nosotros llevamos 3, 4 clases solo leyendo algunos versículos, y eso daría para hacer un curso sobre el prólogo de Juan. Porque Juan ya estaba consolidando las bases de lo que sería la doctrina de la iglesia y toda aquella contribución que Pablo después va a dar también de una manera especialísima, le va a dar a la doctrina de la iglesia. Entonces, clave especial para la cristología es el prólogo de Juan. Por eso comenzamos nosotros con el prólogo de Juan. Ese panorama ahí yo creo que más o menos lo tenemos claro porque yo traté de evidenciárselo a ustedes en el momento en que iniciamos nuestro curso, ¿cierto? Para ustedes me hacen así o me hacen así, entonces yo ya sé que o sí o no, ¿sí? Bueno, ese es el panorama, por eso comenzamos por Juan. O sea, yo empiezo a sumergirme por Juan. Cuando yo leo el Evangelio de Juan, a mí me da Juan me coloca en un panorama donde se explicita clara y objetivamente que aquel que vino al mundo y que convivió con ellos no fue un gran profeta, no, el profeta por excelencia. O sea, el profeta de donde los demás profetas del Antiguo Testamento bebieron para poder darse el nombre de profetas. De él mana, brota el auténtico, profundo y absoluto profetismo. ¿Por qué? Porque él es Dios. Cuando hablamos de la segunda persona de la Santísima Trinidad que asume su naturaleza humana, Dios no perdió nada. ¿Se acuerdan que hablábamos de la ganancia ascensional? Porque en el fondo fue la humanidad la que ganó. La divinidad no perdió nada. La humanidad ganó, porque cuando Dios se hace hombre, eleva la dignidad de la humanidad. ¿Sí? Entonces él deja clarísimo, no solo en el prólogo, sino que hace un hincapié muy fuerte en todo el Evangelio y en su carta y en el Apocalipsis, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no estaba muy claro para la mayoría del pueblo judío, inclusive para la primera comunidad cristiana. Esto se va consolidando. Obviamente, quien muere es Dios, sí, pero ¿cómo se entiende eso doctrinalmente? Eso fue madurando en la doctrina de la iglesia. ¿Pero qué es Dios? Claro, nuestro Señor lo deja clarísimo en sus 3 años de vida pública. Y Juan da martillo en esa idea. Dios, 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 Dios. Segunda persona de la Santísima Trinidad asume la naturaleza humana. Entonces él comienza con esa disertación en el capítulo primero, que le abre unos panoramas que uno dice, wow, esto es otra cosa. Él comenzó por otro lado, comenzó por el cielo. Los demás comienzan por la tierra. Genealogía de Jesucristo, ¿no? Hijo de y van subiendo, otro va bajando. Es una visión natural, pero que también en esa visión natural que dan los otros evangelistas de nuestro Señor Jesucristo confirman
el valor de las profecías con respecto al Mesías. Porque de tal manera el pueblo judío había deformado la idea de Mesías que ya ni era Dios, casi que ni era profeta. Era un líder social, político. A ese esquema se había quedado la idea del Mesías. Entonces los evangelistas vienen y acomodan en la cabeza del pueblo un momentico, es que eso no es. Olvídese que usted no puede pensar en un Mesías que es un líder religioso, simplemente un líder religioso, político y social, mucho más allá. Es Dios, porque el Padre y yo somos uno solo. Quien me ve a mí, ve al Padre. Él es mi hijo dilecto o mi primogénito en quien pongo todas mis complacencias. Y solo el hijo conoce al Padre. O sea, una cantidad de frases categóricas que, ¿cómo decir yo en la primera comunidad cristiana que Jesucristo no es Dios? Y les cuento, infelizmente se escucha hoy por hoy en algunos movimientos, en algunos conglomerados, por no decirlo de otra manera, que se dicen católicos. Humanizan de tal manera a nuestro Señor que pierde el sentido de la divinidad. Uno dice, ¿dónde está la humanidad? No, no encuentro la divinidad en Jesús, no la encuentra, porque se humaniza demasiado. Entonces, por eso la importancia de ese prólogo. Y ustedes cojan ese texto, vuelvan a leerlo, marquen, apunten, busquen en internet, busquen textos en Vatican, la página del Vaticano. Esto aquí, algunas homilías, por ejemplo, homilías son muy ricas en ese sentido las homilías del Papa Benedicto XVI, algunas catequesis de los días miércoles en el sentido de Cristología. Usted pone Cristología, Benedicto XVI. Es más, yo estoy compartiendo, ustedes están viendo que yo no estoy viendo, ustedes qué están viendo. No sé qué están viendo, pero ustedes están viendo, yo voy a compartir, yo dejo de compartir acá, voy a compartir página completa, listo. Pantalla, aquí a compartir pantalla. Entonces, yo les voy a mostrar a ustedes acá, miren, aquí esto, opa, ¿dónde quedó? Se me fue otra vez. Aquí, listo. Yo voy a poner acá, no, esto se me va a poner para otro lado. No, está. Ya, yo voy a poner aquí Cristología, Cris- Cristología, Benedicto XVI, Vaticano. Mire, ustedes ponen así en el internet, Benedicto XVI, tal, le dan enter, le van a dar aquí todo, la Cristología de Joseph Ratzinger. Interesante. Audiencia general. Vean, entonces usted entra, por ejemplo, a estos links acá. La importancia de la Cristología. Miren este qué bonito. Audiencia general del 5 de noviembre del 2008. Usted le da clic ahí y me va a aparecer una audiencia general de los miércoles de Benedicto XVI, donde empieza a hablar de la resurrección de Cristo en la teología de San Pablo. Son pildoritas sobre Cristología. Mire, por aquí el querigma, la tradición, para San Pablo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque también la resurrección es un hecho que infelizmente, un hecho histórico que infelizmente es negado no así por muchos, por algunos católicos hoy en día. Que decirse católicos y decir que la resurrección no es un hecho histórico, eso es, o sea, está fuera de la iglesia, literalmente. Eso no es un hecho histórico. Entonces, es una manera de ustedes ir ampliando, digamos, el esquema, ¿cierto? El esquema de la cristología. Entonces, Juan escribe su evangelio dando ya martillo a una herejía que era la energía gnóstica, los gnósticos que ya se habían infiltrado en la primera comunidad cristiana y que tienen una idea totalmente deformada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miren esto, por ejemplo, aquí, qué interesante. Lo tengo aquí. Vamos a ponerlo, a subrayarlo. La teología dogmática es principalmente la historia de las gracias de Dios. Vamos a entrar a nuestra segunda parte. ¿Qué significa eso? La teología dogmática, el estudio de Dios, lo que la iglesia ha venido definiendo a lo largo de varios siglos con respecto a aquello que hay que creer, hay que saber y hay que creer con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que es la historia de las gracias de Dios. ¿Cómo así que las gracias de Dios? Claro, de la participación en la vida de Dios.
Pero ¿cuál es el más grande don que hemos recibido de Dios? Y que es el más grande de todos. ¿Cuál es el mayor regalo? Por eso el gran misterio de nuestra fe está aquí. Esto de la encarnación. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que se nos dio. Él mismo viene, asume la naturaleza humana en todo igual al hombre, menos en el pecado. Porque en él no hay mancha de pecado original. Todos heredamos a partir de Adán y Eva, a causa de la culpa de esos nuestros primeros padres, a partir del pecado de Adán y Eva, donde fue probada la humanidad en la persona de ellos dos, el castigo para ellos dos tuvo repercusión para todos nosotros, menos en nuestro Señor Jesucristo, en la Santísima Virgen, según enseña la teología josefina. San José tampoco fue tocado por ese pecado original. Bueno, y algunos casos muy particulares de que hayan sido concebidos pero no nacidos con pecado original. Eso también hay casos. Por ejemplo, el caso de Juan Bautista. Juan Bautista, la iglesia nos enseña que Juan Bautista es santificado en el vientre de Santa Ana. De tal manera que Juan Bautista es concebido con pecado original en el cuerpo, en el vientre de Santa Ana, pero nace sin pecado original. ¿Por qué? A causa de ese primer grandioso milagro que la Santísima Virgen hace solamente con el saludo que le da Santa Isabel. ¡Ah! ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Dice Santa Isabel. Y además de eso, la criatura que llevo en mi vientre, claro, recibió, escuchó la voz de Nuestra Señora, transformó totalmente la naturaleza de Juan Bautista. De tal manera que pasó de ser una criatura concebida en pecado original a ser una criatura que nace sin pecado original. Esto es muy grande. Y todo esto en función de qué? De este misterio que está aquí, que le estoy mostrando. El más grande de los dones de Dios y el principio de todos los demás es Dios mismo dándose a los hombres. Por ese hecho de Dios darse a los hombres es que María es María, porque es en función de la maternidad divina que Nuestra Señora recibe todas esas gracias de parte de Dios y esas prerrogativas. Virgen, asunta al cielo, ¿no? Eh, Madre de Dios, por ser Madre de Dios, asunta al cielo, eh, virgen antes, durante y después del parto y concebida sin pecado original. Los cuatro dogmas. Pero dentro de los cuatro dogmas, el que tiene la primacía y el que le abre la puerta a los demás dogmas es la maternidad divina, porque ella es la madre de ese regalo de Dios. Y el regalo de Dios es el mismo. Él mismo, la Santísima Trinidad, la segunda persona, asume la naturaleza humana. ¿Está bien? Hasta ahí estamos, yo creo que full, entendido, ¿cierto? Estamos 87 aquí. Mm, bueno, estamos bien hasta ahí. Vemos aquí entonces el esquema donde nos vamos a ir nosotros es esto. Tenemos cuatro elementos, si no estoy mal, que yo se los comenté a ustedes, que eran estos. Vamos con los dos primeros, la encarnación. Dentro de la encarnación en sí misma, la encarnación en sí misma. Entonces, hay cuatro elementos que nosotros podemos evaluar en la encarnación. Anoten esto, anoten esas cuatro. La conveniencia. Oído, la iglesia también, madre y maestra, ¿no? Cuerpo místico de Cristo. La iglesia no dice que Dios estaba obligado a encarnarse. Lo que la iglesia nos dice es que era conveniente que se encarnara. Miren las palabras también como la iglesia las mide para darle fuerza al argumento, pero para no romper tampoco con la razón. Sería ilógico decir que Dios está obligado. No tiene lógica, porque claro, Dios obligado a, Dios no está obligado, él es libre, más que cualquier otro ser. Nosotros podemos hablar de libertad, grado sumo, ¿no? Atributo de Dios, libertad, claro, Él, verdaderamente, porque Él es la fuente de todo bien. Y en estos días leía, miren, anoten esto por ahí que me parece muy interesante, muy bonito. Yo no sabía eso. Un filósofo, que yo no estoy mal español, Gomá, decía lo siguiente. ¿Quién me define? Ah, les voy a hacer un examen aquí a todos. Oído, pues que les voy a hacer un examen. ¿Dónde están todos? Aquí.
¿Quién de ustedes me define qué es elegante? ¿Bien? Diana, Diana. Diana me va a definir qué es elegante. A ver que por ahí sus señitas en el chat. Diana, No, 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 ¿no? no, y hacía señas era de lo que habías dicho antes, que si estaba todo bien, ok, pero bueno, elegante, Te eh, tocó, Diana, te tocó. me tocó pensar, el elegante es, pienso que es quien admira la verdad, la bondad y la belleza, para Oh, mí eso sería está súper elegante. trascendente. Muy bien. Por ahí va la cosa. Ah, bueno. Por ahí va también. Por ahí va la definición. Pero mira lo que decía este filósofo que me parece muy interesante. ¿Sabes quién es elegante? Elegante es el que elige el bien. Miren lo interesante, claro, en el fondo uno asoció culturalmente a elegante el que habla bien, se prepara bien, se presenta bien. Hay una serie como que de normas culturales en materia de trato, de buenas costumbres, que uno dice elegancia. Ya se ha perdido hoy en día, ¿no? Porque quienes uno esperaría que fueran más elegantes son los más extravagantes, exóticos y alocados. Ni qué decir de las ropas, pero el elegante en el fondo es el que hace un buen uso de su libertad, porque la libertad fue dada al ser humano para escoger o elegir el bien. Quien elige el bien o quien elige bien es elegante. O sea, en el fondo, un santo es elegante porque el santo eligió bien, eligió lo mejor, que es Dios, es el sumo bien. Entonces, miren, esta definición de bien unido al comportamiento del hombre, le da otra categoría a lo que significa elegancia y al uso de la libertad. Entonces, me da cuatro elementos aquí. Esto es también, digamos que es extracto de alguna manera de lo que expone Santo Tomás de Aquino sobre la cristología. Entonces, lo va a decir, primero hay una conveniencia. Yo voy a borrar esto. Primero hay una conveniencia o un motivo de la encarnación. Listo. Después hay una naturaleza de la encarnación. Lo vamos a ver también en detalle. Después vamos a ver la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Wow, esto aquí, mejor dicho. Esperamos que esto nos avance. Y después vamos a encontrarnos con la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que es, mejor dicho, un panorama riquísimo. Cada uno de estos nos podría dar para un nivel. Yo podría decir nivel uno. A ver, esto aquí se me fue. Nivel uno de Cristología. Nos vamos a dedicar a la conveniencia y necesidad y motivo de la encarnación. Ya, el prólogo que vimos de Juan nos serviría de preámbulo para el uno, para el 2, para el 3 o para el 4. Pero hay las nociones previas. Miren cómo en los primeros tiempos de la iglesia, los padres griegos, entonces nosotros tenemos unos padres orientales y occidentales. El oriental, el oriental siempre ha sido muy dado a la meditación, a trascender más fácilmente. El occidental menos. El oriental tiene una visión como más mística del mundo. Es una característica propia de la naturaleza, más bien. Entonces, miren, por ejemplo, las expresiones con respecto a la encarnación que se usaba en los primeros tiempos de la iglesia. Dice, por ejemplo, humanización. Eso la iglesia lo fue ajustando, porque si hoy en día yo digo que Jesucristo se humanizó, técnicamente, según la doctrina católica, no sería preciso, porque el humanizar como que de alguna manera le arranca prioridad o desplaza la prioridad de la divinidad. Y nuestro Señor asume naturaleza humana, pero no pierde nada de Dios, nada. Pero es totalmente hombre, porque tiene cuerpo, tiene alma, se murió, como se van a morir ustedes, como voy a morir yo, murió propio de la naturaleza humana después del pecado original. Entonces, se humanizó, sí, pero no es completo. Incorporación, también otro, entonces se incorpora. Yo tengo, por ejemplo, aquí un vaso, que lo están viendo acá, se incorpora. Yo incorporo líquido,
pero entonces queda de alguna manera imperfecta también la terminología. Asunción. Entonces ahí es relacionado con la asunción, o sea, la elevación que tiene la naturaleza humana. Claro, la naturaleza humana se elevó. Claro, madre, qué dignidad. O sea, yo decir, puede sonar, puede chocar un poco. Es una comparación vulgar, pero la hago porque es pedagógica. Campeón mundial. El campeón mundial de atletismo colombiano. Yo digo porque yo soy colombiano. Campeón mundial de atletismo colombiano. Eso no le da dignidad al pueblo colombiano en función en el ámbito internacional, claro. Premio Nobel de Física. Ahora que el premio Nobel de Física se lo dieron a aquellos que han trabajado en inteligencia artificial. El premio Nobel de Física es colombiano. ¿Eso eleva o no eleva la dignidad del colombiano? Claro. Ah, usted es colombiano, de allá el premio Nobel. Uy, los últimos premios Nobel han sido colombianos. Todos esos elementos característicos de uno u otro personaje de nacionalidad colombiana eleva la dignidad del pueblo colombiano. Lógico. Si dijeran de los mexicanos, los argentinos lo mismo, evidente, sube el nivel. Ahora, decir, imagínense la desproporción, estoy hablando de una desproporción infinita. Decir que Dios se hizo hombre, casi que nosotros podemos decirle a los ángeles, vea, Dios se hizo hombre y no se hizo ángel. Por lo tanto, la dignidad humana, por eso hacen asunción, ¿sí? Revelación o manifestación de Dios, claro, porque ahora es mucho más claro, más evidente. Supone que lo que hay aquí en la cabeza entra, se ubica aquí. Yo logro producir ideas y pensamiento, procesar información a partir de lo que mis sentidos captan. Por eso, revelación o manifestación de Dios. La encarnación es una revelación de Dios, claro. Una cosa es yo leer la palabra de Dios en Isaías. Otra cosa es yo encontrarme con la palabra de Dios. Juan, Juan Evangelista, seguro de pequeño, a partir de los 12 13 años que ya iba al templo anualmente, pues su papá ya lo llevaba a la sinagoga. Iba los sábados a la sinagoga, escuchaba Isaías, escuchaba Ezequiel, el rabino daba alguna explicación, después su papá también le hablaba algo del texto sagrado que se había leído del Antiguo Testamento, y él tenía una idea, cierta revelación de Dios. Pero otra cosa para Juan fue cuando a los 25 23 años de él, 20 años, se encuentra con nuestro Señor. ¡Wow! Isaías ya, no es que se diluya Isaías, pero aquí hay una visión de Isaías más profunda, porque es lo que, en el fondo, lo que de alguna manera vio Isaías, yo lo estoy viendo acá. Es más, yo lo toqué y Juan Evangelista puede decir, yo lo escuché, escuchó la palabra de Dios, él escuchó la palabra de Dios, ya no la leyó, la escuchó de Dios la palabra. ¿Sí ven la diferencia? Pero cómo la primera comunidad cristiana se iba dando idea de eso de la encarnación, cómo explicarlo. Entonces los padres de la iglesia empezaban a pensar en el asunto porque ellos querían formar a la comunidad con criterio. Aparecía unión, conjunción, unión de Dios con el hombre y sobre todo economía o economía. Economía. Economía significa una relación. Tú me das, yo te doy, o yo solamente recibo y tengo que aprovechar lo que me das. En este caso, la economía en un mayor flujo viene de Dios para con el hombre. En el Antiguo Testamento, Dios le daba al hombre, se comunicaba con el hombre, claro, de muchas formas. Habló por los profetas. Pero aquí en el Nuevo Testamento, la economía, esa relación de Dios con el hombre, rompió los esquemas. ¿Está bien? El verbo se hizo carne, y es otra cosa. Se rompe el panorama. ¿Sí? Esa es la visión de los padres griegos, aquí de los latinos. El primero en emplear expresiones frecuentes. Asunción coincide, miren, incorporación, inhumanación, federación, también es como de unión, ¿no? Conversión está más complicada porque conversión, la conversión de Dios, o sea, como que Dios pasa a ser algo. No, aquí no dejó de ser. Entonces hay que ir ajustando nombres. Aparición,
Y no es que esté mal, no es que sea propiamente herético. La iglesia está consolidando todos estos términos para definir realmente lo que pasó, lo que a San Justino, a San Ireneo, a San Ignacio de Antioquía le contó Juan, le contaron, Pablo vino y le contó a este, a aquel. ¿Cómo explicar esto de una manera más, primero, ortodoxa, o sea, que sea objetiva? Y después, ¿cómo unificar? Porque es que nosotros ya empieza a hablarse de la iglesia universal. Entonces, en Antioquía no pueden decir incorporación para que después en Siria vayan a decir conjunción. No. En Éfeso no van a decir federación para que después en Roma hablen ¿de qué? De asunción o de humanización. No, no. Tienen que haber términos, conciliarse términos a nivel universal, porque la iglesia es una y es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces es muy importante. Bueno, y aquí aparece entonces San Ireneo. En este texto, San Ireneo, adversus hereses, ¿no? Contra los adversarios herejes o contra los herejes adversarios. En este texto de San Ireneo, es el primero entonces en utilizar la palabra encarnación. Esto es interesante. Miren lo que se da en los padres griegos y en los padres latinos. Y después aparece aquí San Ireneo y el término que él utiliza es el término que termina, es el término que finaliza por acuñarse, por hacerse, digamos, el común denominador en esa explicación de que Dios bajó, se hizo hombre, asumió naturaleza humana, se encarnó. Entonces, mire que es un término muy, muy preciso también. Y alineado o justificado con este texto de Juan. Acuérdense que la I y la O es Joan, Joanes, Juan en latín. Entonces, en este texto de Juan se basa San Ireneo para acuñar esta palabra básica, fundamental dentro de la doctrina católica. ¿Dentro de qué? Dentro de eso, de aquello que es importantísimo en la teología, que es la encarnación, el misterio de la encarnación. Listo. Aquí, bueno, yo les pregunto, ¿hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, Sí, yo aquí profesor no, Camilo. sí. Por ejemplo, pues yo aquí no sé cómo. Ah, galería. Eso, aquí yo pongo este más bien. ¿Ustedes qué están viendo ahí? ¿El texto o están viendo pantalla? El texto, hermano Camilo, hay una pregunta del hermano Ah, Víctor hermano Guzmán. Víctor, adelante, hermano. Texto. Buenas tardes, profesor. Sí, cuénteme. Bueno, nada más quería saber si en algún momento vamos bueno, usted va a tratar el tema de la encarnación o, porque bueno, a mí me surge la duda con respecto a la frase de el verbo se hizo carne. Eso. eh, Porque esa ¿Cuál es palabra, la relación entre ambas? esa frase, hermano Víctor, es el eje fundamental de la cristología. Por eso es que nosotros ahora vamos a trabajar esas 4 dimensiones que el padre Rollo Marín desarrolla al inicio de este capítulo y que tiene que ver con lo que les subrayé aquí arribita, estos 3, miren. Naturaleza de la encarnación, divinidad de Cristo y humanidad de Cristo. Cuando yo hago un análisis de la humanidad de Cristo, yo empiezo a entender qué fue eso de la encarnación. Porque yo puedo decir, hermano Víctor, yo puedo decir que usted se encarnó. ¿Sería correcto decir que el hermano Víctor se encarnó y habitó entre nosotros? Lances, hermano Víctor, diga si sí o No, no. no, No sería preciso. ¿Quién más? ¿Qué dice Mónica? Mónica Figueroa. Yo estoy viendo aquí, los voy a corchar. Está dando ya examen. Ojo. Mónica, ¿es preciso yo decir, Mónica se encarnó y habitó entre nosotros? Ay, no sé. Es difícil, porque Yo, si me dicen profesor, sí,
Si me dice usted ese concepto, me sentiría como una diosa, Eso ya, pero no eso es lo soy. interesante. Mónica, eso es interesante. Tú asocias ya, por la formación que tienes, el término lo asocias a Dios. Porque Exacto, si cuando exacto. Mónica se encarnó, en el fondo Mónica ya existía. Ajá, Y tu alma, no es que Dios creó tu alma por allá hace 1000 años y después entró a un armario y dijo, ve, yo tenía el alma de Mónica aquí, se me olvidó. Vamos a mandarla para que se encarne. No, cuerpo y alma de Mónica son creadas en el mismo instante y puestos en el momento de la fecundación del óvulo en el vientre de la madre. ¿Está bien? Entonces, la precisión del término, y por eso el acuñar del término de San Ireneo es encarnación, porque yo no puedo hablar de encarnación de cualquiera. Ay, esa señora, la señora tiene 2 meses de encarnación porque está en embarazo. Eso no aplica, queda rarísimo, suena una cosa, no, no. Encarnación es un término propio y circunscrito. ¿A quién? A Dios. Porque como Dios existe de toda la eternidad, Él sí que dijo en un momento, voy a encarnarme. O sea que voy a tomar naturaleza humana. Y cuando dice encarnarse, no quiere decir solamente tomar cuerpo, porque uno diría, tomó carne. No, tomó carne y tomó alma, cuerpo y alma. O si no, no se hubiera encarnado, se hubiera corporizado. Y Jesús, el verbo de Dios, se hizo cuerpo y habitó entre nosotros. Es diferente a decir se hizo carne. Cuando se dice se hizo carne, es que asumió cuerpo y alma. Eso hay que tenerlo muy claro. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo, tiene cuerpo y alma, como tiene Rosa, como tiene Isabel, Enid, como tiene Víctor, como tiene todo el mundo, todos los que están aquí, los que no están conectados también los 7.000 millones de seres humanos, cuerpo y alma, ¿cierto? Asimismo, nuestro Señor asume, se encarna. Quiere decir no solo que toma carne, sino que toma cuerpo y alma. ¿Está bien? Pero eso lo vamos a entender más adelantico cuando veamos. Definimos bien lo de la divinidad y definimos bien lo de la humanidad de nuestro Señor. ¿Sí? Y cuando empezamos a ver la humanidad, hay una cosa que me parece espectacular, cuando vamos a ver las varias maneras de conocer, las inteligencias de Dios. ¡Wow! Divina, beatífica. Bueno, en fin, es una cosa. Y estuve repasando este fin de semana que hice un viaje fuera de la ciudad. Estuve repasando con unos textos aquello de la inteligencia de Dios y yo decía, wow, la iglesia lo tiene todo dicho. ¿Cómo es que yo voy a cambiar estas bellezas de la doctrina de la iglesia para irme a meter a un garaje donde no han desarrollado nada de la doctrina de Dios, donde no tienen sacramentos? ¿Yo cómo voy a vender esto tan lindo? Aquí lo tenemos todos. No se vaya a buscar lo bueno, lo rico y lo mejor afuera donde encuentra lo ordinario, lo feo y lo barato. Aquí lo tiene la iglesia. No necesita inventarse nada, ya fue desarrollado por la iglesia. ¿Listo? Y, Seguimos profesor entonces. Camilo, hay una manito levantada, la hermana Unice, Listo. y la otra es, profe, es que estamos viendo su pantalla de escritorio. Ahí, está bien ya. ¿Listo? Listo. Eunice, Sí, buenas tardes, profesor. buenas tardes. Aquí mi pregunta es, ¿por qué es tan difícil para las personas entender el proceso de la virginidad de la Virgen María? Es decir, concebida virgen, permaneció virgen y después de dar a luz siguió siendo virgen. O sea, hay gente que dice, no, la Virgen María sufrió un parto como una mujer normal y hay gente que dice, no, ella tuvo un proceso diferente para tener a Jesucristo en el Sí, parto. sí, es verdad. Cuando nosotros vamos a ir a la humanidad, de alguna manera vamos a tocar ese tema y tú me lo recuerdas. El caso es que quien hoy por hoy no reconoce la virginidad de Nuestra Señora antes, durante y después del parto, está fuera de la iglesia. Está fuera de la iglesia porque es un dogma de la iglesia. En función de la revelación, justificado por la tradición, el magisterio, etcétera, la iglesia nos dice, María es virgen antes, durante y después del parto.
el parto de Nuestra Señora, sí me acuerdo que lo decía un profesor de teología, Monseñor Jones, con un amigo Claudia, nos decía, mire, para usted imaginarse lo que fue el parto de Nuestra Señora, usted tiene una copa de cristal finísimo, el cristal más fino que usted pueda ver. En algún momento yo estuve en Venecia, no sé quiénes han estado en Venecia. ¿Quién ha estado en Venecia? Vale la pena que vayan a Venecia. Venecia es un pueblito aquí en Antioquia, en Colombia, pero no es eso. Yo me refiero a Venecia, el de Italia. En algunos de los viajes que hice a Europa, estando en Venecia, los italianos son unos comerciantes. Uno se descuida y le dan 3 vueltas y le venden lo que uno ni compró, o lo que no necesita. Son súper comerciantes. Y en Venecia a uno le ofrecen un tour en Vaporetto. Vaporetto es, haga de cuenta, un taxi que va por el agua. Porque Venecia no tiene calles de asfalto ni de piedra, sino que tiene canales de agua. Los primeros habitantes de Venecia se fueron a vivir a Venecia porque Venecia es una zona, era una zona muy húmeda en Italia donde los bárbaros no llegaban porque los bárbaros siempre fueron muy retraídos al agua, no solo para bañarse, sino para navegar, pésimos navegantes. Entonces, en esa especie de manglares se fueron a vivir un grupo de personas y ahí se desarrolló Venecia y Venecia resulta que tiene canales de agua. Usted se sube en el Vaporetto, haga de cuenta un taxi, se va en el taxi, le hacen un recorrido y nos llevaron, obviamente, a las fábricas eh, a las fábricas de cristal de Murano. Murano es una zona de Venecia. Y usted sabe que el cristal de Murano es finísimo. El cristal de Murano es una cosa, es muy fino el cristal de Murano. Entonces a usted lo ponen en una tarima y aparece el artesano, hay un horno hirviendo así incandescente. Ahí meten el cristal se calienta, después le van echando como un polvito, depende del color que quiere el cristal, y va tiñendo el mineral que le ponen, cuenta como ponerle sal, le ponen mineral al cristal y el cristal va tomando el color del mineral. Entonces, y con el calor va moldeando, eso sale como una goma hirviendo. Sacan la goma, sacan la goma, así hirviendo y empieza a martillar, tan, saca aquí, acá, allá, tan. Cuando usted menos piensa, un caballo espectacular en cristal. Después una copa, con la misma goma, pues que es un cristal caliente, hacen el cristal y usted, wow, ve ese cristal, es una cosa lindísima, unos colores espectaculares, una cosa lindísima. Entonces, el profesor decía, imagínense uno de esos vasos o esas copas de cristal lindísimas de Murano. Usted le pone un líquido precioso, resulta que es un vino finísimo, ese vino finísimo en esa copa de cristal finísimo, cuando usted lo pone a la luz, toma un color más especial, obviamente, de que si está en la oscuridad, porque la luz del sol hace que el cristal, en conjunción con el vino, de unos tonos así que usted lo ve y wow, así que uno dice, me tomo lo que tiene adentro, ¿no? Porque es tan bello, toma, o sea, toma belleza de alguna manera el mismo vino por estar en esa copa, decía. Decía él entonces, la Santísima Virgen, haga de cuenta usted esa copa que fue llena por el líquido más especial. ¿Cuál es ese líquido? La gracia de Dios, porque María es llena de Dios. Y en el momento en que el Señor se encarnó, es como un rayo de sol, el más brillante de los rayos de sol que el sol pudo dar en toda su historia. Porque el sol tiene vida, como todas las estrellas tienen vida. Llega un momento en que se apaga. En el momento más brillante del sol dio un rayo. ¡Wow! Ese rayo llegó, iluminó esa copa. Esa copa brilló como nunca. Ese rayo de sol destruyó la copa, manchó la copa, ensució la copa. No, embelleció la copa. Decía, más o menos así es el momento de la encarnación y el momento del parto. De tal manera que como Nuestra Señora como que entra en un estado de meditación en el momento del parto y sin dolor alguno, porque ella no tiene pecado original, nuestro Señor atraviesa el vientre de Nuestra Señora como esa luz de sol brillante, magnífico. La Virgen queda más bella y el niño Dios queda en los brazos de la Santísima Virgen, quien lo envuelve en pañales. Entonces,
es una explicación material, digamos, física, de lo que es la encarnación produciendo un milagro de embellecimiento espiritual en la Santísima Virgen. ¿Está bien? Entonces miren cómo todo eso se relaciona con ¿qué? Con la encarnación. María quedó más bella con la encarnación. María quedó más bella con el parto. Y no tuvo dolores de parto. ¿Por qué? Porque nuestra Señora no es una mujer cualquiera, no, es la madre de Dios, que yo no puedo decir que es una muchachita igual a todas las muchachitas de la época. No es que Dios la vio a ella y dijo, ve, esta me sirve para mamá. Pero podría haber escogido a Julieta y no a María, no. María fue creada por Dios, fue pensada por Dios desde toda la eternidad para que fuera su madre. Por eso él quiso que ese parto fuera paradigmático, el mejor, el más bello y el parto perfecto en la historia de la humanidad. Y eso se conecta con la encarnación del Verbo. ¿Listo? Vamos bien, vamos bien. Yo estoy en la introducción, es que, ¿qué vamos a hacer? Pero pues está bien que pregunten, yo no tengo problema porque eso va ampliando el tema y está unido, hay como unirlo. Si está desenfocado, yo les voy a decir, pero estaba bien. Entonces, ya vimos padres griegos por un lado, los orientales y occidentales por otro lado, o sea, griegos y latinos, tal. Pero el CERN está aquí. Lo que preguntaba ahora el hermano Víctor, el verbo se encarnó, esto es la encarnación. Entonces, asume cuerpo y alma. Entonces, ¿qué es la encarnación? Esto es la encarnación. Miren lo que se resume en la encarnación. Aquí. Listo. Acabamos la clase. Esto es el curso. El curso está resumido aquí. Cristología es esto. Nosotros vamos a estudiar a un hombre con persona divina, con naturaleza humana y con naturaleza divina. Oído, no tiene persona. Vamos a anotar aquí, claro, aquí. Voy a escribir acá. Voy a poner acá, claro, clarísimo. Aquí voy a poner. ¿Dónde pongo esto? ¿Cómo hago? Aquí ya. Voy a poner aquí. Ay, ay, ay. Miren lo que voy a poner acá. Ojo, pues. En mayúscula voy a poner. No tiene. Ay, ¿qué se me hizo? No tiene persona humana. ¿Sí ven? Voy a ponerlo en rojo. No tiene persona humana. Oído, clarísimo esto, importantísimo. No tiene persona humana, pero sí tiene naturaleza humana, naturaleza divina y persona divina. Entonces, ¿qué es la encarnación? Es esto. La unión de la naturaleza humana con la divina en la persona del Verbo. Va a haber otro término también que la iglesia acuña. Vamos a ver, más adelante aparece, pero se los voy a dejar por aquí de una vez. Aquí se los voy a poner. Grandísimo. A ver, ¿esto qué tanto tamaño me da? Unión ay, hipostática. Hipostática. ¿Sí? Hipostática. Unión hipostática. Esta unión hipostática, oído, esta unión hipostática es esto. En otras palabras, es esto que está en azul. Eso es la unión hipostática. Que significa que la naturaleza humana se une con la divina en la persona del verbo. Eso es la unión hipostática. Bueno, desde aquí, esta definición que es básica y fundamental, ¿no? Vamos acá, nos va a dar pie para que iniciemos con lo siguiente. Miren aquí, por ejemplo, tan interesante este texto aquí, Dessinger, también se los voy a dejar en claro para que ustedes lo... A ver, perdón un momentico. Ya, me están escuchando y viendo, ¿cierto? Sí.
Esta sigla que vamos a ver arriba significa Denzinger, ¿no? Denzinger, un personaje importantísimo en la historia de la iglesia, que se dio a la tarea de recoger las enseñanzas de los concilios de la iglesia a través de los siglos. Muy interesante. Denzinger. Entonces él va a decir lo siguiente cuando nosotros vamos a ir a analizar qué nos dice la iglesia sobre eso de la encarnación. Dice, oído, hablando del concilio ecuménico que se celebró en Calcedonia, eso fue en el siglo VI, en el año 451. Va a decir lo siguiente al respecto de la encarnación. Oído, el hermano, se me fue esto, se me perdió. El hermano Víctor que estaba preguntando, mire lo que el concilio de Calcedonia nos va a decir sobre la encarnación. Oído que esto es muy importante. Dice el concilio, 1400 años atrás, oído, y la iglesia sigue pensando lo mismo. Dice entonces que siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos, esta es la palabra del Papa en el concilio de Calcedonia. Busquen por ahí en internet a ver si me recuerdan quién era el Papa en la época del concilio de Calcedonia. Oído, busquen esto por favor, ayúdenme con esto. Año 451. Yo le voy a decir que me copie. Lo voy a poner aquí en el chat para que ustedes me ayuden a buscar. Voy a ponerlo en el chat. A ver quién me busca. Concilio ecuménico. Me dicen quién era el Papa en ese siglo V. Ay, Blanca ya lo encontró. Blanca. Tan rápido. Blanca. Blanca Estela Canales está levantando por ahí la mano. Es León Magno. ¿Quién? León el San Magno. León Magno. Nada Ajá. más y nada menos que San León Magno. ¿Confirmadísimo? Pero, Sí. pero yo tenía una pregunta antes de esto. ¿Perdón? Yo tenía una pregunta antes de que pasara esto. Bueno, que Sí. pasara el siguiente punto, de que dice que no es una persona humana. Ahí ya no me quedó claro, porque se supone que cuando Jesús toma la naturaleza humana se vuelve humano, ¿no? Como Sí, pero, nosotros. sí, pero yo te voy a distinguir ahí algo muy especial. Es bueno que lo preguntes, está bien, Blanca. De pronto, voy a leer el texto de San León Magno en el Concilio de Calcedonia y si no queda ahí precisado, te lo aclaro. ¿Está bien? Ok, gracias. Porque Gracias. es la gran diferencia, por ejemplo, en el momento de yo decir se humanizó. Por ejemplo, yo digo, no sé, voy a leer el texto y ahí explico, ¿sí? Para ser más preciso. Y está muy bien tu pregunta, te la agradezco, Blanca. Entonces vamos con este texto. San León Magno, santo pues de aquellos santos de la iglesia. Dice pues, siguiendo pues a los santos padres, oído, ya hablamos nosotros de padres de Oriente, de Occidente, griegos y latinos. Todos a una voz enseñamos, mire que él habla como iglesia, ¿no? Que ha de confesarse a uno solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay varios. Aquí no, solo Él es el camino, la verdad y la vida. Perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. Oído, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Importantísimo, claro. Ahora, con alma y cuerpo racional. Hasta ahí, ¿cuál es la diferencia con nosotros? Que Él es Dios. Alma como nosotros, cuerpo como nosotros y verdaderamente hombre como nosotros. Ninguna ¿Cierto? diferencia. Diferencia y un punto importantísimo. No solamente que es verdadero Dios, sino que es consustancial en cuanto al Padre o en relación al Padre. Oído, esto lo voy a poner en otro color. Consubstancial con el Padre en cuanto a la divinidad. ¿Qué significa eso? Que tiene la misma sustancia, o sea, divina. Y es consustancial al Padre y es consustancial al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es consustancial al Padre y es consustancial ¿a quién? Al Hijo. Al Hijo. El Padre es consustancial ¿a quién? Al Hijo y al Espíritu Santo, ¿cierto? Entre los tres son consubstanciales, o sea que tienen la misma sustancia. ¿Sí?
Porque no es lo mismo decir que tenemos la misma naturaleza a ser consubstanciales. Miren la diferencia del término, eso es muy importante. Uy, importantísimo. Blanca, ¿tú y yo somos consubstanciales o tenemos la misma naturaleza? Tenemos la misma naturaleza. ¿Qué es más cercano a lo igual? ¿Consubstancial o connatural? Consubstancial. ¿Está bien? Porque yo no voy a decir, yo no puedo poner el estatus del padre, digamos que Blanca es el padre, Víctor es el hijo y yo soy el Espíritu Santo. Somos connaturales, pero no somos consubstanciales, porque no somos iguales. No, y no tenemos la misma sustancia, ¿no? Son tres Eso, personas A lo distintas. mejor, la a lo tiene, mejor tú eso, eres O negativo, yo soy A positivo claro, hay y Víctor es, diferencias, tenemos ajá, diferencias, la estatura, tú eres mujer, nosotros somos hombres, ajá, pero tenemos la misma naturaleza humana, sí, sí, pero en esencia, en la sustancia, no somos iguales. Somos iguales en naturaleza, pero no en sustancia. En cambio, con la Santísima Trinidad es diferente. Son consubstanciales, o sea que ahí no es solamente semejanza, son iguales en divinidad. ¿Sí? Miren, ahí nos va dando pistas también. Esto es muy bonito porque la iglesia tiene todo súper afinado. Y vamos entendiendo, usted les va quedando en la cabeza claro lo de consubstancial, etcétera, y tal. Es consubstancial con el Padre en cuanto a la divinidad. Sí, señor. Y es consubstancial con nosotros en cuanto a la humanidad. Vamos a ponerle otro colorcito acá. Vamos a ponerle el otro por acá, no sé qué me sale por acá, azul, un azul más oscuro. Listo. Semejante en todos nosotros, menos en el pecado. Esto es clave. Porque entonces, cuando nosotros hablamos de semejanza con el hombre, no hablamos de una igualdad absoluta, no porque no tiene pecado, nuestro Señor Jesucristo no tiene pecado, no tiene pecado, no tiene. ¿Está bien? Y aquí va a repetir algo de lo que ya habíamos hablado, engendrado del Padre. ¿Se acuerdan el engendrado? Que Dios Padre, contemplándose a sí mismo como en un espejo, engendra al Hijo. Y cuando ve al Hijo, ¡oh!, ese amor redunda ¿en qué? En el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, sigamos adelante. Engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, o sea, desde siempre. Y en los últimos días, o sea, ya en la historia, una cosa es fuera del tiempo es acá, antes de los siglos. Miren, este antes de los siglos es una referencia ¿a qué? A la divinidad, a la eternidad, perdón, antes de los siglos, o sea, eternidad. Y en los últimos días, esto sí ya hace referencia ¿a qué? Ahí ya hace una referencia, vamos más amarillito. Ahí ya hace una referencia ¿a qué? Al tiempo, a la historia. Fue engendrado en Nuestra Señora, Madre de Dios en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer un solo y mismo Cristo, Madre de Dios. Hijo, Señor unigénito en dos naturalezas. ¿Cuáles naturalezas? Humana y divina. Sin confusión, o sea, no es que se mezclaron. Sin cambio, no, no cambió, no, no. La segunda persona no cambia. Sin división, entonces, ¿qué? Aquí Jesús se comportaba como Dios y allá se comportaba como hombre. No, no, no hay división. No se separa, no. La unión, esa unión aquí que yo les dije que se llamaba unión, ¿qué? ¿Cómo fue que les dije yo que se llamaba esa unión? hipostática. Aquí está. Hipostática. Hipostática. Eso. Ujú. De la esa unión hipostática significa la naturaleza humana, la naturaleza divina en la persona divina, porque no hay persona humana. Ustedes y yo tenemos persona humana, pero nuestro Señor no, no tiene persona humana, porque es la persona de la Santísima Trinidad que asume la naturaleza humana. Entonces, las dos naturalezas en la persona divina. Esa unión es la unión hipostática. ¿Listo? Seguimos con Dessinger. ¿Qué nos dice el concilio de Calcedonia? Papa San León Magno. Que por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María, Señor unigénito en dos naturalezas,
sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Miren cómo define todo aquí. Sin confusión. 1, sin cambio. 2, sin división. 3, sin separación. 4, eso es para definir bien cómo el asunto de la encarnación, para que se entienda bien eso de la encarnación. En modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión. Se mantuvo tanto hombre cuanto Dios en el momento de la unión. No pierde. Eso es encarnación, Víctor. ¿Sí ves? Aquí nos va quedando claro el concepto de encarnación. No hay diferencia, no hubo diferencia de naturaleza por causa de la unión, sino conservando cada naturaleza con su propiedad, tanto hombre como tanto Dios, y concurriendo en una sola persona y en una sola ¿qué? Esta palabra, ¿cuál es que es? Hipóstasis. Hipóstasis, esta no la podemos olvidar. Ni fue partido, ni es dividido en dos personas. No. Uno solo. El Hijo unigénito, que es ¿cuál? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios Verbo, Señor Jesucristo. Como le enseñaron los profetas. Y como lo ha transmitido el símbolo de los padres. El credo, tal como lo dice el credo, aquí queda clarísimo. ¿Está bien? Eso nos lo recuerda Dessinger en ese compendio que hizo de toda la doctrina de la Iglesia. Bueno, y aquí hay dos puntos de vista, activo y pasivo, que yo creo que lo podemos pasar para irnos a aquello de la posibilidad de la encarnación. Vamos a pensar entonces en por qué fue posible y por qué se hizo realidad la encarnación. Esto nos va haciendo un ejercicio intelectual súper interesante con respecto a eso de la encarnación, porque la Iglesia va escarbando a ver cómo fundamenta bien eso de que Dios se hizo hombre. ¿Cuál es la posibilidad de que eso haya sucedido? ¿Es una lejana posibilidad o una cercana posibilidad? ¿Esa posibilidad posible o una posibilidad inexistente? No, es una posibilidad tan posible que se hizo real, se hizo históricamente evidente y lo dejaron consignado hombres y mujeres en la historia de los primeros tiempos. Es lo que hemos recibido nosotros con la tradición, con la Sagrada Escritura y con el Magisterio. Cierran sus cuadritos por ahora. No sé si hay preguntas. Hermano Marco, tiene usted la palabra. Muchas gracias, profesor Camilo. Algunos hermanos, por favor, que quieran hacer alguna pregunta, por favor, pueden hacerlo en este momento levantando su mano. Hermana Rosa Elena. Gracias. Yo veo la encarnación como ejemplo, como lo que tú nos estás dando. Es como cuando yo agarro una lámpara y afoco en el cristal de mi mesa, pues la luz atraviesa y apago la lámpara y el cristal sigue igual. Así me imagino yo que así fue la encarnación de la Santísima Virgen. Así fue la encarnación en la Santísima Virgen. Sí, como un rayo. De igual manera también es como si en un lago, como que si en un lago avientas una piedra, entra la piedra, pero ¿dónde quedó el rastro de aquella piedra en el lago? No Y quebró el pienso lago. como que, No quebró el lago. No no quebró. queda huella, Ujú. no hay huella. Sí. No me explico por qué los hermanos no pueden entender lo de la encarnación. Sí, hay gente que simplemente, mira, eso es muy sencillo, Rosalena. Hay gente que fuera de la iglesia, o inclusive algunos que se consideran que todavía están dentro de la iglesia, que no pueden concebir el hecho de que una criatura haya sido privilegiada por Dios. Porque en el fondo es para rebajarle el estatus a la Santísima Virgen. Ella fue una más. Así como tú eres Rosa, yo soy Camilo, ella es Nuri, María es María, es una más. Entonces, cuando tú le quitas el privilegio a la Virgen de ser Madre de Dios, cuando le quitas el privilegio de esa virginidad antes, durante y después del parto, cuando le quitas el privilegio de que fue asunta al cielo en cuerpo y alma, cuando le quitas el privilegio, ¿qué es lo que haces?
desnudas de tal manera las virtudes de la Virgen que queda en nada. Queda como una mujer cualquiera, de una época cualquiera, en un lugar cualquiera. Y no fue así. Privilegiadísima por Dios, tanto así que Dios la escogió desde toda la eternidad. ¿Sabe lo que significa eso? Desde toda la eternidad Dios dijo, a esa mujer le voy a dar el estatus ¿de qué? De mi madre. ¡Wow! ¡Qué regalo! Como a ninguna otra criatura, ella va a ser exaltada. ¿Está bien? Gracias, hermano. Hermana Irma Violeta. No se le No está escucha, hermana. activado. Tiene que activar el micrófono, hermana Irma. Ay, buenas tardes, profesor Camilo. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, bastante claro con lo que respecta a la encarnación. Y cuando usted decía con relación al cristal, pues ella, bien, siento yo que ella siempre brilló. Había algo muy, hay algo especial en ella siempre, ¿verdad? Porque para nosotros siempre está viva, ¿verdad? Mi duda es con relación a una catequesis que me estaban impartiendo que que Jesús es profeta, mas no es el Hijo de Dios. Entonces me cuestiona eso y me deja así un poquito, que ya para tocar ese tema ante mis hermanos, pues ya no sé cómo. No, o sea, rebajar a nuestro Señor Jesucristo o bajarlo más bien del nivel de la divinidad es deformar a Jesucristo. O sea, yo no puedo imaginarme un Jesucristo donde la divinidad no está presente. O sea, yo no puedo imaginar de un Jesucristo donde la persona de Jesucristo es humana. La persona de Jesucristo es divina. Por eso es que es Dios hecho hombre. Si no tuviera la persona divina, sino persona humana, ya no sería Dios. Ahí sí sería simplemente un gran profeta. O sea, que de pronto algunos digan que dentro del Islam se considera a Jesús como un gran profeta y que eso es muy interesante, pues para mí eso no es interesante. Para mí, particularmente, como teólogo, es rebajar a su mínima expresión a nuestro Señor Jesucristo. Es deformar, es caricaturizar a nuestro Señor Jesucristo, porque no es un gran profeta, es Dios hecho hombre. O sea, los profetas y grandes profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento lo fueron y lo serán, porque grandes hombres, un San Francisco de Paula, etcétera, que fueron llamados profetas en el Nuevo Testamento. Si fueron profetas fue porque de alguna manera reflejaron el profetismo por excelencia en Dios hecho hombre, o sea, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces es imposible concebir a un Jesucristo sin la persona divina. Eso es como usted tratar, imagínese, mire el absurdo, que esto es una comparación vulgar. Es como usted querer sacar la naturaleza del elefante al elefante sin que deje de ser elefante. Hágame ese experimento. Imposible. Quítele Difícil. usted el agua al mar sin que deje de ser mar. Es esencial en el mar el agua, ¿cierto? Me queda pura sal. Me queda pura sal, ya no es mar. Ahora, quítele la divinidad a nuestro Señor Jesucristo. No es Jesucristo. Dejó de ser Dios. Destruyó usted la imagen de Dios hecho hombre, porque no hay divinidad. ¿Sí? Eso es muy importante, Sí. fundamental. Gracias. Gracias, profesor Camilo. Gracias, profesor. Nunca la humanidad de nuestro Señor Jesucristo nunca se va a separar de Dios Padre ni de el Nunca. Espíritu Santo. Nunca. Siempre van a estar unidos, como dice. Siempre, porque la Trinidad es un solo Dios. Por más que nuestro Señor Jesucristo se asumió naturaleza humana, y yo lo vi aquí en Jerusalén caminando, haciendo milagros, tal, Él no deja de estar en el Padre. Él lo dice, está clarísimo en el Evangelio. Él estaba con el Padre, yo estoy con el Padre, o sea, Él nunca dejó de estar con el Padre, por más que estaba caminando por las calles de Judea, nunca dejó de estar con el Padre. Por eso la persona divina asume la naturaleza humana para poderse conectar con la historia del hombre, pero nunca abandona el cielo.
nunca abandona. Y cuando veamos los conocimientos de Dios, conocimiento beatífico, ciencia infusa, etcétera, etcétera, vamos a dar cuenta cómo esa inteligencia de Dios, persona divina, siempre estuvo ahí en la Santísima Trinidad y nunca se alejó, nunca se desprendió, jamás. Cuando nuestro Señor grita, es un grito lancerante que nuestro Señor lanza y dice, Eloí, Eloí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Uno diría, ay, entonces se fue Dios. No, es la naturaleza humana que clama porque siente la soledad. La naturaleza humana. Pero de ese cuerpo y de esa alma ahí que están sufriendo los dolores de la crucifixión, nunca se desprende la divinidad. Siempre está ahí la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y como el Padre y yo somos uno mismo, el Padre está ahí. Y el Espíritu Santo también usted lo puede leer ahí, en el momento de la encarnación, en el momento de la predicación, en el momento de la flagelación y la crucifixión. ¿Listo? Y muchas gracias, profesor Camilo. Hermana Blanca Estela. Soy otra vez yo. Es que eso me causa mucho ruido porque es lo que le estoy dando de catequesis a los niños ahorita. Precisamente el sábado hablamos de eso, de la Trinidad. Entonces, yo les explicaba que una cosa es la encarnación, otra es cuando engendras algo, ¿no? A un niño que somos los humanos. Y eso de, también les tienes que hablar que Jesús, pues hizo milagros cuando tuvo su vida pública, pues estuvo como nosotros, ¿no? Yo les decía, pues lloró con Lázaro, se enojó cuando vio su templo, ¿no? Y se enojó mucho y aventó las cosas, pero ahorita así me causaba ruido, ¿no? De lo que dijo la señora que era profeta. Yo nunca lo he visto como profeta, lo he visto como un Dios, pero un Dios humano, un Dios que siente, un Dios que pues que estuvo con nosotros, ¿no? Bueno, estuvo en ese tiempo y otro también, conviviendo con sentimientos, con todas esas situaciones, entonces ya me conflicté todo, pero ya entendí que él, aunque estaba aquí, su divinidad estaba allá con Dios, nunca la dejó. No se escucha, no se escucha. Porque cuando tú haces, por ejemplo, una referencia a los ángeles, que son puros espíritus Blanca, tú no puedes decir, ahí está el ángel está allá. Como es un espíritu, yo no puedo ubicarlo en el ancho, alto y largo, que son las tres dimensiones de la materia. Yo ubico la materia, pues por ejemplo este lapicero, están todos viendo el lapicero, ¿cierto? Este lapicero yo lo puedo ubicar, tiene un largo, tiene un ancho y tiene un alto. Hay tres dimensiones, por eso uno dice 3D. Ay, voy a ir a ver una película 3D porque voy a ver casi que tres dimensiones en la pantalla. Yo veo alto, ancho y largo. La materia, lo que es material, lo que perciben los sentidos, tiene tres dimensiones, ¿sí? Podríamos decir, y esto se sumerge en una cuarta, que es ¿cuál? El tiempo. Pero Dios no está ni en el alto, ni en el ancho, ni en el largo, ni en el tiempo. Entonces, ¿yo cómo voy a decir Dios está ahí si no puedo ubicarlo? Yo no puedo ubicar a Dios como ubico, ¿qué? Este lapicero. Está aquí. Y no está ya en la casa de Blanca. Está aquí, porque yo lo estoy viendo y lo estoy tocando acá. Dios está donde actúa. Ay, ¿dónde actúa Dios? En todas partes. Por eso Dios es omnipresente. ¿Dónde está el ángel? ¿El ángel está aquí? El ángel está donde actúa el ángel. Pero yo no puedo meter al ángel en un vaso. Porque como no tiene materia, yo no puedo meter el ángel. Ay, el ángel está aquí. Cogí mi ángel de la guarda. No, no. El ángel está acá porque el ángel está actuando, pero yo no puedo meterlo acá. Porque no tiene ni ancho, ni largo, ni alto. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando yo digo Dios está aquí en la tierra, es que no dejó de estar allá tampoco, porque Él está en todas partes. No puedo tener la noción con Dios, la misma noción o el mismo análisis de Dios, no puedo hacerlo como lo hago de la materia, porque la materia tiene unas limitaciones. Este lapicero no puede estar aquí en mi oficina y en tu casa, Estela. No, tiene que estar en un solo lugar, porque si no dejaría de ser el lapicero. Ahí serían los lapiceros y son diferentes. O podría estar la tapa en tu casa y aquí, sí, no. Dios no se dividió. Ay, Dios se quedó un pedacito aquí en Jerusalén y el otro pedacito de Dios está arriba en el cielo. No,
estando Dios en la tierra, no dejó de estar nunca en la eternidad. Ese es el misterio, porque es que estamos hablando de Dios. Y eso no lo va a entender completamente ni el niño de la catequesis, ni Blanca Estela, que lleva 10 años estudiando. Entonces tienes que hablarle también de esas cosas que son tan grandes que no caben acá. Y ahí es donde le hace el ejemplo de San Agustín con el ángel. ¿Te acuerdas que estaba en la playa y el niño que estaba echando el agüita en el hueco, el agüita, el agüita? Hombre, cuando se termine de meter, es más fácil meter el agua del mar en este huequito que resolver lo que usted tiene en la cabeza, Agustín. ¿En qué estaba pensando Agustín? En la Santísima Trinidad. ¿Sí? Muy bien. La última, ¿no? Hermano Marco, creo que es la hermana Cristina la última. Sí, sí, sí. Gracias, profe Camilo. Yo le quería preguntar, tengo una inquietud. El Espíritu Santo concibió a la Virgen, ¿cierto? La Virgen fue concebida por El el Espíritu Espíritu Santo. Santo, sí. Y cuando fue Pentecostés, ella ya no estaba llena del Espíritu Santo, ella también recibió ahí el Espíritu Santo. Es algo que yo no he podido Eso no, como ni tú entender. vas a poder, ni yo he podido, ni va a poder ninguno, pero te voy a explicar qué pasó. Vamos al vaso. Este vaso tiene una capacidad, Cristina, yo creo que debe ser unos 250 mililitros, ¿cierto? Si tú le pones a este vaso 251 mililitros, ¿qué pasa? Hay 1 mililitro que se riega. Se derrama. Claro, ya no cabe, ¿cierto? Esto está hecho para 250 mililitros. Ahora, a mí me dicen que cuando la Virgen fue concebida por el Espíritu Santo en el seno de Santa Ana, estaba ya llena de gracia. O sea, uno dice, la Virgen estaba ya llena de gracia en el vientre de Santa Ana, listo. Pero eso se quedó estático ahí en la Virgen. No, es un misterio cómo a partir de que la Virgen ya estaba llena de gracia, ese vaso maravilloso estaba lleno de gracia, a medida que ella fue creciendo, la gracia en ella también fue creciendo, porque la gracia es una participación de la vida de Dios en nosotros. Si tú estás en estado de gracia, la vida de Dios está en ti. Eso es participar de la vida de Dios, la gracia. Ahora, la Virgen en el primer momento de la concepción estaba llena de gracia. Quiere decir que Dios le había dado, wow, todo lo que pueda llenar una criatura de gracia. Sin embargo, ya fue creciendo y fue haciendo actos de virtud y cada vez era más santa y más santa y más santa. Entonces, casi que como que el vaso maravilloso de cristal llamado María, como que iba creciendo, o como que milagrosamente ya no eran tal cantidad de gracia, sino más gracia, y cada que ella podía conquistar más gracia de Dios, más gracia la llenaba. O sea, la Virgen fue de un llenarse de gracia a otro llenarse más de gracia, a otro más de gracia, a otro más de gracia, cuando en ella se encarna el Verbo. Ella es llamada por el ángel como plena gracia, o sea, llena de gracia. Pero ese llena de gracia nosotros podemos decir es mayor que el que tenía en el primer momento de la concepción en el vientre de Santa Ana. Pero es que la gracia tú no la puedes medir en mililitros. Yo no puedo decir, la Virgen tenía 10 litros de gracia cuando nació, 20 cuando tuvo al Señor y cuando vino el Espíritu Santo. Si ya estaba llena de gracia, ¿dónde quedó la gracia que le dio el Espíritu Santo? Milagro. Ese vaso magnífico, vaso admirabilis, ¿no? Es llamada en las letanías, vaso admirable. Ese vaso admirable llamado María, milagrosamente como que fue permitiendo que Dios le llenara de más maravillas. De tal manera que cuando la Virgen llega al año 70 de nuestra era más o menos, o sea, la Virgen con unos 50, 60 años, 70 años quizás, no sé, años 70 de nuestra era tal la gracia que la Virgen tenía dentro de sí, que Dios dijo, el mejor lugar para María no es la tierra. María es desproporcionada para la tierra. ¿Dónde tiene que estar la Virgen? En el cielo. Entonces María es asunta al cielo, porque el lugar más adecuado
para guardar esa joya magnífica en la cual Dios había agotado su imaginación, como dice San Luis María de Montfort, ese lugar ya no era la tierra, es el cielo. Entonces Dios dijo, me la llevo. Ahí se da el tránsito de María de esta vida terrena a la eternidad en cuerpo y alma. ¿Está bien, Cristina? Entonces mira cómo hay algo de misterioso ahí. ¿Cómo fue que Dios le metió más gracia a la Virgen y más gracia? Ella fue creciendo. De tal manera, Dios, que para él nada es imposible, fue posibilitando que María tuviera más gracia sin dejar de ser María. Pero fue creciendo. Por eso es que después del Espíritu Santo, que los apóstoles ya entienden más profundamente quién es María, dice la beata Ana Catalina de Emmerich, ya ellos se acercaban a la Virgen María y cuando le pedían la bendición se arrodillaban. Porque ya entendían, wow, antes la pedían de pie. Y iban los que se encontraban con la Virgen, estaban el día con la Virgen, a la noche, cuando se iban a ir, iban a partir a una misión, la Virgen los bendecía y ellos agradecían la bendición y se iban. Ya después del Espíritu Santo, de rodillas, porque ya ven profundamente quién es esa a quien Dios escogió por madre y que es la criatura más bella de toda la historia de la salvación. Qué bonito. Gracias, profe. ¿Listo? Hermano Marco, yo obedezco, tenemos que terminar. 6:28 minutos. Hagamos entonces la oración final. Yo invito a que, a ver, Blanca, reza tú el Ave María para terminar nuestra clase, por favor. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. amén. Que Dios les bendiga, que pasen buena noche